De esto no se habla. Un momento para levantar la mirada e ir un poco más allá del lugar común, más cerca del pensamiento como herramienta crítica. De esto no se habla. Se resbaló, si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo. Regresamos en el último bloque de Esto no se habla y como siempre con Franco Manes, nuestro historiador de cabecera. ¿Cómo le va, Franco? ¿Todo bien? Muy bien, Rubén, acá andamos. Contanos un poco de la historia. Bueno, vamos a continuar en esa vertiente que habíamos indicado el otro día, que era la de explicar un poco distintos episodios de la historia argentina a través de las movilizaciones. Claro, eso. Y esto de las movilizaciones, sí, o sea, la tendríamos que entender como las oportunidades que se dan en distintos momentos donde emergen tensiones que están ocultas o que no se vislumbran y por determinados acontecimientos afloran. Sí. Por ejemplo, cuando la otra vez habíamos hablado de las invasiones inglesas, que abre o dispara todo un abanico de consecuencias hacia el futuro que tienen mucho que ver en cuanto a la fundación de la nacionalidad nuestra, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la participación de los ciudadanos, sí, sí, como milicianos? Y bueno, ante la adversidad del hecho de la invasión de la ciudad, la gente reaccionó en forma unánime y aceptó generó determinados conductores y hubo como un gran impulso a una lucha igualitaria. Terminado el conflicto, el tema era que la situación ya había cambiado, ya no había tanta diferencia porque todos habían puesto el cuerpo. Entonces ya las diferencias que había de tipo social se van a empezar a marcar y a diferenciar, y con un nuevo giro, un nuevo cambio, que, por ejemplo, los milicianos ya no querían generalmente era gente que hacía trabajos, sí, específicos, changarines, albañil, todo eso. ¿Qué pasaba ahora? Ahora esa gente ya había cobrado, entonces también se plantea la necesidad de una imaginaria vuelta de los ingleses. Entonces había que conformar cuerpo de ejército, concretamente, sí, pero con particularidades. O sea, ya no era la autoridad devenida de la superioridad, sino la construida entre los mismos milicianos. Entonces, el que los va a representar o el que los va a conducir va a ser alguien que tenga características de líder o que tenga carisma, que lo haya demostrado en la época de las invasiones. Y, por ejemplo, hubo un momento donde se habían dado a los milicianos charreteras de identificación de distintos grados jerárquicos, y las charreteras se las cosieron en lo que llamamos la bragueta. Claro. Como diciendo, acá las cosas cambiaron, acá nosotros vamos a decidir quién nos va a conducir. ¿Y el ejemplo cuál era? El ejemplo es el de Liniers, claro, que pensar que tiene un origen francés, va a ser elegido de hecho en la persona que va a tener los atributos de virrey del Río de la Plata, una cosa insólita. Y entre esos años, entre el 8 y el 10, vamos viendo que se va conformando, como muchos historiadores ya hablan, de que esa es la etapa donde se conforman dos clases importantes, dos grupos dirigentes importantes, la dirigencia política y la dirigencia militar. Es decir, ya empieza a haber necesidad de tener cuerpos militares estables, de tener conducciones, de construir un ejército. Claro. Y la eclosión la va a dar el 25 de mayo. O sea, el año de 1810 va a ser también otro momento de movilización muy fuerte, donde la gente participó, más allá de que la convocatoria había sido la parte más sana de la ciudad y demás,
que en realidad se habían invitado 490 personas y asistió menos de la mitad, pero los que asistieron tenían representación de otros grupos, de mucha gente. Es lo que llamaríamos a los prepunteros de la época. Claro. Porque, por ejemplo, French y Beruti, cuando firman el pedido ¿se acuerdan que la Junta del 24 había quedado el virrey como comandante de armas y es rechazada esa Junta? Entonces, hay toda una proclama popular, toda una expresión popular que llega hasta el Cabildo y donde se pide directamente la remoción de esa Junta, y en las actas que están en el Cabildo dice, por ejemplo, Domingo French y 600 más. O sea, Beruti y 400 más. Así todas las personas que firmaban un gran acta eran representativos de un sector de la ciudad exacto. O de fin. Claro. Era gente de lo que se llamaba en esa época, decíamos nosotros, el Bajo Pueblo. El Bajo Pueblo, mira qué nombre, nunca lo había En escuchado. esa época se lo llamaba así, el Bajo Pueblo. Que era la gente del común, digamos. La gente del común. Claro. Ese era el nombre que tenía. Ciudadanos de a pie, como se diría ahora. Ciudadanos de pie, claro. Bueno, pero también cuando uno habla de este periodo, siempre se va a encontrar con vocablos que no son ajenos, aparentemente, pero también marcan esa diferenciación social que yo les hacía referencia hace un tiempo atrás, que era una sociedad muy estratificada y muy clasista, digamos. Claro, Estaban los de levita, que siempre lo mencionamos, los de chaqueta, que vos bien lo conoces, Rubén, y los de poncho. Ese era el Bajo Pueblo. Claro. Bueno, y todos estos sectores que los representaríamos como sectores sociales son los que van a participar en la actividad, en la vida pública. Y esto es un fenómeno muy típico de nuestro país, porque en ese periodo no era tan continua esta participación de la gente en forma así tumultuosa, con liderazgos carismáticos. Es una característica muy de Argentina, y uno lo va llevando a la historia cuando sigamos viendo otros episodios, así a grandilocuentes. Podemos lanzar la época de la represión sobre las montoneras, la época de la guerra de Paraguay, el movimiento de ascenso del irigoyenismo. Siempre vamos a ver que hay una activa participación popular ante sus necesidades en un momento determinado, o las movilizaciones del movimiento obrero en la primera génesis de fines del 19 y principio del 20. Sí. O sea que todo nos va marcando un perfil que se mantiene constante. Y hoy, hablando, ya que estamos obviamente en el mes de mayo y todo esto que estamos haciendo referencia, recuerdan que la crisis de España nos llevó a formar un gobierno, y las distintas versiones nos hablan de esto, de qué era la independencia, era la autonomía. Claro. Bueno, lo que podemos, para pararnos en un lugar, podemos decir que la tendencia es una autonomía cuyo sustento histórico y fundacional viene de la época de las invasiones. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se produce la Reconquista en agosto del 6, y después la Reconquista de 1807, digamos, cuando se rechaza el ingreso, se cambia los nombres de la ciudad. Por ejemplo, Retiro se va a llamar Campo de la Gloria. En Retiro fue la zona donde más se combatió. Uh-huh. Entonces le cambian el nombre a la región, a la zona ahí de Retiro. Sí. Y otro lugar es la Plaza Mayor. La llaman Plaza de la Victoria. Un hermoso nombre que lamentablemente no se mantuvo. No continuó, pero me parece que hubiera sido un nombre para mantener. Y también hubo calles que se les puso el nombre de las víctimas de la resistencia contra los ingleses. Muchos consideran que es el origen del porteñismo, este hecho. Ajá. O sea, lo que quedó, el emergente motivo que quedó después de la invasión, de la fuerza que tuvo la comunidad de Buenos Aires para rechazar a los invasores,
generó ese espíritu. Y después se va a mostrar también cuando en el 10 Saavedra, ¿qué forma Saavedra? El regimiento de patricios, Claro. que son los nacidos acá, en la patria. Se va a ser el grupo más importante. Claro. Y los patricios aparte tienen una relevancia muy importante. Exactamente. Tanto en la guerra hasta hoy, te digo, en ese ejército. Exacto. Discúlpame, te quiero hacer escuchar a Apo A ver, y después lo seguimos charlando porque creo que es interesante. ¿Lo escuchamos? Voy a contar una cosita corta que tiene que ver con cómo mi papá me hizo peronista. Mi papá me dijo un día: Ale, andá y lee todo el antiperonismo. Lee los diarios, la prensa, La Nación, lee y lee lo que sostienen los hombres que sacaron al peronismo del poder, los militares, todo, léelos a ellos y después me contás, vení y hablame. Por supuesto que a los 10 días volví y le dije: papá, soy peronista. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Creo que Y tiene algo que ver también es todo esto, lo que dice Apo, con la historia que nos está contando, no es que nos está contando, nos está refiriendo Franco, en el sentido de que nosotros tenemos una tradición, digamos, de movilizaciones populares, desde la invasión inglesa hasta pasar por el 17 de octubre, y etcétera, etcétera, ¿no? Las montoneras en su momento y los movimientos sociales que... exactamente. hay un tema que te lo quiero comentar porque me lo contaron de primera mano esa, ¿no? Porque siempre me quedó en la cabeza. Según Jaureche, él cuenta que el 17 de octubre un amigo, no sé, lo llama por teléfono o se comunica con él y dice: mirá, se está yendo mucha gente a la plaza. Sí. Y le dice: ¿y quién manda? ¿Quién los lleva? Nadie. Entonces agarró la bandera de la Unión Cívica Radical, que la radical, De Forja. de Forja, y decía: andá con la bandera y sumate a la marcha. Claro, no mandaba a nadie Exactamente. el 17 de octubre. Fue muy espontáneo eso, sí. Muy espontáneo y de mucha diversificación, porque inclusive se detectó, hay un historiador que ahí habla, que hubo gente que fue a caballo vestida de gaucho. O sea, sentían que la representación que tenía Perón se conectaba con el campo, con la tierra, con la patria. Exactamente. Claro. Veían la patria en ese movimiento, como que tenían que estar ahí. Sí. Pero nosotros tenemos que, en el marco de esto que estamos hablando, para volver enseguida al 17, en septiembre hubo una movilización de 300.000 personas que se llamó la Marcha de la Libertad. Sí, señor. Encabezada por el embajador norteamericano, Braden. Sí, señor. Que se hizo desde la fuente donde está la Mora, creo, o ahí el Monumento a los Españoles, por Callao y todo, hasta el Congreso. Fue espectacular esa movilización. Sí. Fue antes del 17 de octubre. Ahora, uno analiza las cosas, los distintos testimonios, ¿no? Los que iban, ya tenían toda una característica, como veníamos hablando de la época de la Revolución de Mayo. Ya su vestimenta marcaba quiénes eran. Eran los de levita de... Exactamente, eran ya gente que tenía saco, traje, las mujeres bien vestidas. Era otra tipología. Cuando uno analiza el 17 de octubre, se ven en las filmaciones, eso se puede ver el día de hoy. Ve la gente con mameluco, ve la gente en camisa, en camiones, en camisa mangas cortas, camisa manga corta, blancas, eso sí, que era una época que no había en colores camisa. Exactamente. Y en camiones descapotados, todo abierto, como si fuera una forma así de transporte ad hoc que hubo en ese momento. Subido de arriba del colectivo, del tranvía, ¿viste? Exactamente. Gente que cruzó en barquito, en canoa, gente que cruzó a nado cuando se levanta el puente. Claro.
y una fuerte convocatoria que, por lo que yo, al menos lo que leí varias veces, desde Berisso de Ensenada, que fue la ¿Y las fábricas? Sí. ¿Y los mataderos? Los mataderos, pero la gente, que creo inclusive lo dice en un poema, no sé si es Scalabrini, creo que es Scalabrini, que vienen hasta los obreros de Lomas, habla como que toda la parte industrial del sur es la que condensa la mayor columna, las mayores columnas, digamos, y después a la noche, cuando habla Perón, que habla eso de las 11, está lleno, hay más de 300.000 personas había en esa noche. Pero ¿qué estaban marcando todo esto? Lo que hablábamos hoy al principio, que estas movilizaciones son la oportunidad de expresar distintas tensiones que se están viviendo en una sociedad que evidentemente está pugnando por construir un nuevo destino. Los de septiembre querían una cosa, los de octubre obviamente querían otra cosa, y prevaleció la de octubre por una cuestión de que tuvo una empatía popular que se irradió a todo el país y que hizo inevitable que cuando se produjera la recuperación del líder, en este caso, que era Perón, que lo tuvieron que liberar ese día, las elecciones presidenciales iban a marcar, y como lo marcaron, que aparecía una nueva figura en la historia argentina. Sí, realmente son fenómenos que se dan, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, esa movilización, el cordobazo. Exacto. Claro, también. ¿No? El mendozazo. Sí, el rosariazo. El rosariazo. Sí, sí. Porque vos, un líder, puede salir y decir, bueno, mañana salimos toda la calle y... sí, pero... Claro. Si no hay convicción, difícil que la gente te siga, ¿no? Sí, sí, sí. Y además los intereses que representan, por ejemplo, los que vos mencionaste, estamos hablando de una época donde había ascenso de masas y la clase obrera había tenido un alto nivel de conciencia, y las reivindicaciones que tenían eran ya, digamos, superiores a las que se había dado en la primera época del movimiento obrero, por ponerle primera época a la década del 40. Obvio que hay muchos más antecedentes. Pero no es solamente porque hay un liderazgo, sino porque hay una organización, hay ideas que quieren plasmarse, hay gente que representa esas ideas, y la gente se moviliza cuando sus necesidades no son satisfechas. No, claro. Sí, o cuando se le quitan derechos, porque en el cordobazo, si vos recordás bien, que mucha gente no lo menciona, pero una semana antes, creo que cordobazo fue el 29 de mayo. El 20 o el 21 hubo una asamblea muy importante de Esmata que fue reprimida por la policía. Y ahí es cuando Elpidio Torres comienza a empezar a tener más contacto con Atilio López, con Ongaro. No, Ongaro, el otro, el cordobés, el de Luz y Fuerza. Ah, sí. Sí, Tosco. Tosco. Que ellos se proponen tener una resistencia ante estas modificaciones que se iban a hacer con el sábado inglés. ¿Se acuerdan que era...? El sábado inglés, tenés razón, sí. Me he olvidado de ese detalle. Y bueno, porque cuando hablamos eso de las tensiones, es porque hay algunas reivindicaciones o derechos adquiridos que querían ser vulnerados, y la gente se empieza a organizar. Sí. Inevitable. Claro. Así fue. Y después eso va a tener réplicas. Y vos fíjate que si además ya es considerado que el cordobazo fue el punto de que lo debilitó notoriamente a Onganía, y en poco tiempo tiene que dejar el gobierno. Claro. Yo, para ir terminando, porque después quiero comentarles algo. Vos hablabas de la movilización del 17 de octubre, y yo creo que fue una cosa muy rápida del peronismo, la toma de conciencia, ¿no? Porque Perón, en realidad, estaba en un ministerio ahí dando vueltas, pero no era un líder ni carismático ni nada. Era un tipo que hablaba, que decía algunas cosas y nada más.
¿Y cuándo se pudre todo? Cuando lo quieren meter en cana. Es decir, Exacto. creo que la toma de conciencia del peronismo es esa, la rapidez con que lo asume y lo asimila. Claro, pero previo a eso hubo una gran cantidad de contactos y relaciones entre Perón como... Sí, pero la gente, Y me refiero sí. a la gente. Vos podés ser un gran líder, pero si la gente no toma conciencia, no te acompaña. Pero a través de la dirigencia sindical, el Pero momento... ¿tanta conciencia había? Esa es la pregunta mía. Sí, Yo puedo dar mi opinión de eso. Claro, Me sí. parece que hay una... cuando uno... estos periodos de cambio de coyuntura Sí. hay que analizarlo prácticamente día a día, mes a mes, año a año. Exacto. Cuando Perón toma el Departamento Nacional del Trabajo y lo transforma en secretaría, es el único, te das cuenta que es el único que tiene un plan concreto de qué es lo que va a hacer. Y cuándo podemos, uno puede leer la superestructura, pero ¿cuándo empezó a afectar directamente los intereses de la gente? ¿Te acuerdas que nosotros dijimos que la ley de 8 horas las había creado Irigoyen en el 29? Sí. Duró 8 meses más y lo derrocaron. O sea que no hubo aplicación de las 8 horas. El que realmente las empieza a ocupar y a operar y cumplir Sí. es la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque le mandaba a los inspectores a las fábricas. Entonces, cada vez que había una patronal que no quería o cuestionaba lo de las 8 horas, se imponía el criterio de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por eso es que si vos conocés, como Sí. nosotros hemos conocido muchos compañeros viejos, que cuando contaban a un conflicto que estaban viviendo en esta década, supongamos en el 70, en el 80, decía, no, dice, a mí si no me dan el aumento, yo me voy a la Secretaría de Trabajo y Previsión y me van a tener que dar una respuesta. Claro. Todavía seguían nombrando La la Secretaría. Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, la Que ni base... siquiera era ministerio, Claro. La generación de esa conciencia que estamos hablando fue construida paso a paso. O sea, no fue una decisión así como decíamos hoy, unilateral, única, y que eso produjo el arraigo que todo el mundo se concentró en que era Perón. Acordate que Perón todavía, en eso tenés razón vos, todavía no tenía esa cosa Claro. que fue posterior. Leía los discursos Perón. Y, vos en la filmación se lo ve. En el 43, 44, leía los discursos, iba con papel. Ahora, después del 17, ya no. Claro. Ya No. era... Lo de Perón sí está claro, porque él tenía una cosa armada en la cabeza. Yo estoy de acuerdo. La gente, a lo que me llama la atención es eso, ¿viste? La velocidad con que lo tomó. A eso me Porque la gente vio que había respuestas directas y esa fue la lucha que tuvo, ese es el triunfo que tuvo Perón contra la izquierda. Claro. Gente, nos tenemos que ir, pero antes les quiero hacer un pedido. Sí. ¿Podremos juntar unos pesitos para un amigo? José Perkins, el muchacho que dijo en la televisión, queremos nuestro país de vuelta y no lo van a devolver, por las buenas o por las malas. ¿Se acuerda del muchacho este? Sí. Bueno, viste que se queja y todo. Resulta que está al borde de la señor indigencia. Campos. Exacto, está al borde de la indigencia. Porque él es, ¿cómo es? Veterinario de profesión, que está bien, ¿sí? Tiene un problemita con un banco chino, ¿sí? Y tiene como ingresos declarados ante la AFIP 59.800 pesos mensuales. Nada más. Pobre. Podemos hacer unos mangos, ¿no? Una colecta. ¿Qué les parece? Cosas de terror. Gente, nos volvemos a encontrar en la 88.7 en Radio La Azotea, acá en el estudio Rodolfo Walsh, el jueves que viene. Muy Gracias. bien. Sí, Gracias, Franco. Será hasta el jueves. Hasta el jueves. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser que andarán por aquí.